Un saludo, estimados alumnos. En esta oportunidad vamos a presentar la clase, ya que debido a compromisos personales no puedo dárselas de manera presencial o de manera sincrónica. Se las dejo grabada, ¿verdad? Para que la clase la puedan ver tal como se las hubiese presentado este día, ¿verdad? La clase correspondiente a hoy es del día miércoles 11 de octubre de 2023. Bien, hoy día vamos a revisar a los medios de comunicación masivos. Vamos a darle una mirada para saber qué es la televisión, qué es la radio, qué es la prensa y qué es la publicidad exterior y cómo operan estos medios de tal suerte que nosotros podamos comprender que estos medios serán oficiosos para que podamos desarrollar nuestras campañas publicitarias. La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes y sonidos a distancia de tal manera que simulan movimientos. Es decir, no es realmente lo que está ocurriendo de manera totalmente sincrónica. O sea, cuando le dicen estamos en vivo, sí, pero no. La verdad que la señal lleva un cierto retardo en cuestión de segundos o de micras de segundo que decididamente puede afectar la transmisión o ubicarla de otra forma, ¿verdad? La televisión pues es un sistema que simula los movimientos. Usted está viendo el aparato y lo que usted está viendo es una serie de fotogramas similar al cine. Lo único que para ello se recurre a las señales fotoeléctricas que son transmitidos mediante las ondas hertzianas, ¿verdad? La transmisión en la televisión puede ser transmitida por medio de ondas de radio, ¿verdad? Por redes de televisión por cable, televisión por satélite o por IPTV, que sería Internet Protocol Television, que es lo que hace YouTube cuando hace transmisiones en directo. La televisión de YouTube no es más que una transmisión en directo. Esta clase, por ejemplo, podría estarla transmitiendo en directo y ser observada por la gente a la cual haya sido invitada, ¿verdad? O la que quiera estar presente en el canal. Estas son las modalidades de señal abierta y televisión por suscripción. El receptor de las señales es el televisor, aunque también recibe el nombre de televisión y se suele abreviar como la tele, y la abreviatura común de televisión es TV. Antes se conocía como TV y todavía pues le decimos en la tele o la TV o la TV, ¿verdad? Lo único que por indicaciones de la Real Academia Española de la Lengua, nosotros ahora ya no hablamos de B grande y B pequeña como se hacía en mis épocas, sino que se habla de B y V para distinguir bien las letras, ¿verdad? La televisión es el medio de comunicación de masas por excelencia. Como se ve en los datos que demuestran que una persona promedio ve más de 4 horas de televisión al día uno, también se estima que los niños pasan más tiempo viendo televisión, unas 1023 horas anuales. Puede ser que esta cantidad haya disminuido en el momento de haberse redactado este documento, ¿verdad? Por la influencia de las redes sociales y además porque los padres están
dando celulares a los niños a muy corta edad, ¿verdad? Con todas las consecuencias que eso tiene. Igualmente tiene consecuencias la televisión, que antes tenía pues un poco más de recato en presentar ciertas escenas, cierto lenguaje, pero ahora ya no, pues ya la producción televisiva se ha vuelto más atrevida. Y ese atrevimiento pues tiene mucho perjuicio sobre los niños, ¿verdad? Sobre todo los que creemos que la educación de los niños debe ser para niños, no debe ser para adultos que están pasando por niños, ¿verdad? Y hoy sobre todo que se da esta situación eh, de la percepción de identidades sexuales, esto es algo gravísimo que está pasando en algunos países que quieren que el niño se identifique con una tendencia sexual a edades que le son impropias, ¿verdad? Entonces los medios de comunicación están actuando en presentar contenidos cada vez más atrevidos sin importar la hora, porque son contenidos globales y que se difunden en todo el mundo. Alguien puede decir, miren, nosotros aquí en Europa a las 4:31, 4, son las 16, quiero ver, 4 más 8 serían 12, son las 12 de la noche en, en la parte de Europa occidental, ¿verdad? Y en la parte de Europa oriental ya son la 1 de la mañana. Entonces ellos pueden estar transmitiendo en una televisión, en un canal, contenido para adultos a esa hora, y en América Latina a las 4 de la tarde, horas que encienden la tele los niños, están viendo contenido para adultos. Y cuando digo contenido para adultos no solo me estoy refiriendo a sexo, me estoy refiriendo a lenguaje, a violencia, a temas que para los niños son difíciles de asimilar porque ven todos los vicios posibles en los adultos, ¿verdad? Bien, ese es el tema y ahorita, como les decía, si los padres están cediendo celular a sus pequeños, ¿verdad? Y cuando digo pequeños es que en realidad hoy día un niño, por lo menos hasta los 7 u 8 años, no debería tener en sus manos un celular. Pero hay muchos padres que se lo dan a una edad jovencísima, ¿verdad? A una edad de pequeñines, y se lo dan para que jueguen juegos. Para eso mejor pues se les compra juegos reales con cosas como los que uno jugaba, porque si bien es cierto, lo que queremos es que ya crezcan con una alfabetización computarizada o informática, ¿verdad? Pues entonces tenemos que estar ahí supervisando, ver lo que hacen. Yo a mis hijos los introduje en el ambiente de la computación eh, a temprana edad, compré una computadora, pero antes los software no estaban disponibles en internet, sino que uno tenía que comprar el CD y eh, descargar el programa en la memoria de la compu y con eso pues trabajar, ¿verdad? Ese era el propósito. Entonces yo cuando compraba esos software para mis hijos estaba ahí supervisando, le estaba ayudando, un software, bien lo recuerdo, uno era el conejo matemático para enseñarles las operaciones básicas, ¿verdad? Ayudarles a contar, ayudarles a pensar también, eran unos juegos también para que pudieran usar el mouse, para que soltaran la motricidad fina, los otros para que aprendieran a teclear, ¿verdad? Eran numerosísimos juegos de gimnasia mental, educativos, de estudios sociales, historia. Y siempre que estaban ahí, pues nosotros los supervisábamos y les decíamos que solo podían estar hora y media por el tiempo de una clase y después salíamos a pasear o a hacer algo, ¿verdad? Claro, tratábamos de supervisarlos la mayor cantidad de tiempo posible. En la mañana,
pues estaban en el kinder o en el colegio, y por la tarde, pues que nosotros nos íbamos a trabajar, pues quedaban sin autorización de ver computadora, y lo que tenían era que hacer tareas. Así cuando venía mi esposa o llegaba yo del trabajo, ya supervisábamos tareas y posteriormente una hora en la computadora, ¿verdad? Y a partir de ahí ya podían ver televisión, eso se dejaba la instrucción con las personas que cuidaban a nuestros hijos. Pero hoy día no. ¿Y esto por qué lo cuento? Porque la televisión genera cambios culturales en la población, en los seres humanos, genera una transformación. La televisión mira como masa a su audiencia, y la televisión, pues ahora que ha comprendido cuál es su papel dentro de una lucha cultural por el dominio ideológico, político y religioso, pues procura gestar contenidos que a los niños les impacten directamente. Detrás de ello hay muchísimos intereses, ¿verdad? Y el día que ustedes lleguen a tener hijos, si es que no los tienen ya, que yo me imagino que más de algunos aquí ya son padres o madres, eso lo tienen que vigilar muy bien, y una de las recomendaciones que se hace es que no le entregue celular a su hijo. El primer celular que tuvo nuestro hijo mayor lo tuvo casi cercano al séptimo grado, 13 años, y era ya un poco pues para comunicarnos, un celular que no tenía acceso a internet, sino que era de los celulares aquellos que para hacer llamadas, ¿verdad? En el colegio tampoco se los permitían, y ojalá que siguiera así, ¿verdad? Yo tengo entendido que hay colegios que permiten que los alumnos en clase tengan celular, y eso es un problema serio. Yo con lo que me he topado en algunas universidades privadas, y fíjense que lo señalo porque este es un hecho interesantísimo de ver, eh, todos los alumnos están con los celulares encendidos. Entonces yo me veo en la penosa necesidad de decirle, miren, mientras estemos en clase les pediría que no toquen su celular, así que por favor guárdenlo, déjenlo en vibrador para futura comunicación, y concéntrese en la clase, ¿verdad? Anote en su cuaderno y pregunte y participe. Eso es lo que yo les digo. Y en la UES yo he notado que no necesito decir eso, fíjense. Hay algunas clases que se están dando en algunas facultades. Yo también doy en la Facultad de Ciencias y Humanidades, a la Escuela de Artes, Publicidad. Y yo noto en los estudiantes un genuino deseo de aprender, y guardan el celular, simplemente no, lo miran tal vez ocasionalmente. No me he tenido que ver en la penosa necesidad de decirle, miren, por favor, guarden su celular, ¿va? Porque yo hago muy interactiva la clase. A mí este método de dar clase así, pues no deja de causarme a veces cierta incomodidad, ¿verdad? Porque no les estoy viendo, no. Ustedes, pues yo entiendo que no pueden tener todo el tiempo abierta la cámara, porque su velocidad de internet se ve afectada, su conectividad. Algunos se conectan desde el celular y eso implica gasto de datos a veces, ¿verdad? O la potencia o el ancho de banda que tiene su wifi casero es pequeña, ¿verdad? Y eso se entiende, ¿verdad? Y a veces los celulares pues no son de alta gama, por supuesto, que yo lo entiendo, pero siempre es necesaria la interacción. Entonces yo comento esto y lo insisto porque el celular desplaza la atención de aprendizaje y la dispersa, ¿verdad? Que un alumno a tempranas edades tenga la atención dispersa, lo único que le va a provocar es que tenga severos problemas de aprendizajes en la universidad. En la universidad se requieren varias habilidades, entre ellas la lectura rápida, como bien se han
se han dado cuenta ustedes. Ustedes tienen que leerse 1, 2 o 3 capítulos a veces de un libro y leerlo rápidamente porque a veces en algunas materias les piden controles de lectura, ¿verdad? Se someten a esos controles de lectura y tienen que aprender a leerlo. Hoy existe la modalidad del audiolibro, ¿verdad? Existen programas de inteligencia artificial que pueden escanear libros y usted lo puede convertir a audio e irlo escuchando mientras se traslada en bus. Pero la atención dispersa es lo peor que le puede suceder a un estudiante universitario. Entonces, la televisión que antes tenía este rol de concentrar las audiencias y de moldear la opinión pública es un rol que lo perdió en un lapso de menos de 5 años. Y les puedo decir hasta las fechas, porque yo comencé a recibir mis primeros entrenamientos en marketing digital y el manejo de plataformas digitales para publicidad y después para aprendizaje. Vean cómo son las cosas. El comercio se adelantó antes en el manejo de las plataformas tecnológicas de divulgación y luego después estas plataformas se integraron al proceso educativo con posterioridad creando los portales de enseñanza como Moodle. Moodle no deja de ser un poquito complicado, ¿verdad? Yo lo manejo, pero me doy cuenta de que la plataforma de Moodle es de las más completas que hay. No niego el valor que estas plataformas también tienen eh, como Zoom o como Meet, pero cada plataforma tiene su peculiaridad, ¿verdad? Que hay que aprenderla. También hay software para la creación de contenido, que es el StreamYard, que ayuda a que esto se facilite. Entonces, como ven, el alumno tiene diferentes opciones de aprendizaje y puede tenerlas de forma directa con el profesor, la puede tener de forma indirecta a través de los videos y la puede tener también a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación masivo han venido variando su programación, no toda la programación de la televisión es mala. Hay mucha televisión que está ofreciendo contenido de primerísima calidad, ¿verdad? Tanto en películas, novelas o deportes, ¿verdad? Y también el hecho de transmitir en high definition o 4K, pues tiene sus ventajas, ¿verdad? Sin embargo, eh, yo les comento, cuando yo empecé a educarme en estas plataformas digitales, corría el año 2010, o sea que estamos hablando de hace casi 12 años, 13 años, cuando yo recibí mis primeras capacitaciones. Aprendí a manejar Facebook, fue cuando abrí mi cuenta de Facebook, aprendí a manejar Twitter y a ubicarme en todas las plataformas conocidas, con la cual logré una, una experiencia que no había tenido y también en lo que respecta a la ubicación de mi persona en internet. Es muy fácil, usted solo digita mi nombre y ahí aparece, ¿verdad? Los diferentes accesos a los cuales usted puede tener hacia mi persona. Esa interactividad es la que no tiene la televisión. La televisión le ofrece un contenido hacia usted. Pero dentro de la forma de televisión, ¿verdad? Como medio de comunicación de masas por excelencia, eh, hoy día enfrenta ese problema. Desde el 2011-2012, cuando nosotros encontramos incluso resistencias de parte de grandes marcas nacionales a desarrollar campañas de marketing digital en las plataformas porque no las entendían. Pero a medida que esto fue divulgándose, estas plataformas fueron creciendo, creciendo hasta lograr una popularidad increíble y esa popularidad pues les permitió
desarrollar una actividad eh, que robó audiencia de la televisión. O sea, lo que parecía inexplicable. Empezó y no solo con los jóvenes, sino también con los adultos cuando ya empezamos a tener acceso a Internet con los celulares. ¿Cuál podría ser la edad más adecuada para que un niño reciba un celular como los que tenemos ahorita? Yo les dije que yo en séptimo grado ya les di celular a mis hijos. Pero como ya venían con internet, ahí pues la vigilancia se pierde. Prácticamente pues a los niños hay que educarles sobre las plataformas digitales, los peligros que hay, sobre todo los peligros que corren las niñas o los niños pequeños por depredadores sexuales. Y eso hay que hablarlo de manera directa con los niños. Y ese diálogo se puede establecer cuando el alumno es un preadolescente. Mientras es un niño hay que advertirle en su lenguaje y no crear ansiedad en él ni prohibiciones, sino que simplemente, vaya, ok, vos podés ver mi celular y consultarlo, pero lo vas a hacer enfrente a mí. Cuando yo ya me tenga que ir, pues yo me llevo mi celular. Eso lo entienden los niños. Si usted tiene hijos o quiere ser un padre o una madre dialogante, pues eso lo va a lograr. Ya va a ver que sí es posible que todas estas cosas ocurran de una manera educativa y beneficiosa para los niños, ¿verdad? Bien, la palabra televisión, mis estimados, es un híbrido. Es un híbrido. Permítame un segundo. Vamos a modificar un poco esto. Vamos a tratar. La palabra televisión, como les decía, pues es un híbrido. Permítame. Acabo de toparme con una dificultad técnica. Voy a hacer una pausa en el video y después lo continúo mientras resuelvo. Ok, la palabra televisión es un híbrido de la voz griega tele, que quiere decir lejos, y la palabra latina visionem, que es el acusativo de visión. El término televisión se refiere a todos los actos que involucran transmisión y programación de televisión con contenidos, y el término fue utilizado por un primer técnico que es el físico ruso Konstantin Persky eh, en un congreso internacional de electricidad en París, el CIEP, ¿verdad? El CIEP es el que pudo determinar ya un orden arbitrario, es decir, muchos de los términos con los cuales nos dirigimos al aparato y las cosas que nosotros necesitamos mostrar, así como la terminología de todo eso, se ha intentado estandarizar en todo el mundo para que incluso la construcción y el diseño de los aparatos de transmisión sea un lenguaje que sea comprensible por la mayoría de las personas, ¿verdad? Bien, dentro de los sistemas actuales de televisión en color, en un principio la televisión se transmitía en blanco y negro. Yo fui de la generación que vio mucha televisión en blanco y negro. De hecho, era una maravilla tenerla en blanco y negro. Se transmitía en la banda UHF, y esta banda UHF abarcaba una serie de canales que las opciones eran aproximadamente unos 3 o 4 canales locales en El Salvador. En otros países llegaron a ser hasta 10 canales locales. Por ejemplo, les pongo el ejemplo de Italia, donde llegaron a ser muy populares los aparatos de televisión. Y en Italia había aproximadamente entre 10 a 15 canales. A fines de 1968
que competían entre sí, que pertenecían a diferentes empresas televisivas y que brindaban programación y contenidos similares y algunos de ellos muchos programas en vivo. El programa en vivo se construía a partir de una puesta en escena, lo mismo que se hacía con el teatro, ¿verdad? Cuando usted está haciendo un montaje teatral, en el teatro se utiliza lo que se conoce con el nombre de puesta en escena, o sea, un orden ensayado previamente. Se ensayaba muchísimo, de hecho igual se hace hoy, ¿verdad? Hay mucha... La buena televisión hace que sus artistas ensayen, lleguen bien temprano y comiencen a trabajar, porque también se transmite a veces en programas en vivo y a veces, aunque no se transmiten programas en vivo, se graba, pero como que si estuvieran en vivo, o sea, no hay mucho tiempo para darle tiempo al programa de que tenemos justita la hora, sí, tenemos 2 horas para grabar un programa de 1 hora, pero igual el estudio puede ser necesitado para la edición o filmación de otro programa, ¿verdad? Pues en el mundo la televisión a color comienza, sobre todo el mundo desarrollado, en 1965-66 empezaron a salir los primeros televisores a color. Acá en El Salvador el primer televisor a color fue una novedad y fue en el año de 1971. El primer canal que empezó a transmitir a color fue el canal 6 y transmitió unas caricaturas que yo las recuerdo, se llamaba Johnny Cypher. Estas caricaturas, ¿verdad? Era de un superhombre que volaba y que defendía de los malos, ¿verdad? Se transmitían en esa televisión a color, pero usted requería un aparato a colores. En nuestra casa nosotros no tuvimos un aparato de televisión a color, sino hasta ya por el año de 1975. Yo lo recuerdo muy bien porque en 1974 yo ya veía fútbol. En 1970 vi mi primer mundial y en el 74 mi segundo mundial. El primer mundial que yo vi fue el de México 70, después el de Alemania 74, ese lo vi a color. La final en casa de un amigo de mi padre que tenía televisor a color y yo estaba maravillado, ¿verdad? De ver la tele a colores. Todas esas novedades es por lo que yo doy gracias a Dios de haber vivido todas esas etapas en las que voy descubriendo esas fases tecnológicas y las he ido entendiendo, aparte de que he estado siempre ligado a la tele casi desde los 16 años, cuando yo empecé a trabajar como modelo de comerciales. Entonces entré al mundo de la televisión y a través del teatro pues y entré también al mundo de la publicidad y ya tenía acceso yo directo a los medios. La televisión, con todos los canales, ya para 1977, 1978 ya era un hecho que todos los canales de televisión que transmitían en El Salvador eran a color. Ya no había televisión en blanco y negro, nada más que los programas que tenían en reserva, ¿va? Y que pasaban películas de Pedro Infante, por ejemplo, que ya se sabían que eran en blanco y negro. Pero la programación del canal era esencialmente a colores. Eso ha venido evolucionando, ha mejorado muchísimo. Ahora tenemos pantallas digitales, antes teníamos las pantallas analógicas. Y leamos lo que dice esto, ¿verdad? Los sistemas actuales de televisión en color, EBU, vistas en un monitor de forma de onda y en un vectoscopio. Un vectoscopio es, yo no sé si ustedes recuerdan en física cuando estudiaron los vectores. El vector se decía que para que un vector lo fuese era una flechita que debía tener dirección, sentido y orden de magnitud.
Eh, los vectores en geometría descriptiva implicaba la elaboración de imágenes en perspectiva y obviamente usted veía a través de la perspectiva o tenía una sensación de profundidad que no la tiene cuando usted está viendo en sistema de 3D. En sistema de 3D incluso usted ve los elementos como si usted estuviera inmerso en escena. Pero recordemos que en la pantalla tenemos un plano de 2 dimensiones, alto y ancho. Y en ese plano de 2 dimensiones se establece la perspectiva que se lograba a través, obviamente, de la fotografía, o si se trataba de dibujos animados a través de la perspectiva. Y nosotros asumimos la ilusión de estar viendo eso bajo esas características. Mucha gente a veces me pregunta que por qué la televisión todavía no ha entrado a ser full 3D. El problema con la 3D es que tecnológicamente es súper complicado transmitir un video en 3D sin deformar la imagen. Si ustedes se fijan, los televisores más modernos, los plasmas más modernos, o monitores como se les quiere llamar hoy día para ya ir quitando la idea, porque hoy televisión usted la puede ver hasta en su celular, ¿verdad? Eh, los monitores especializados para HD, usted siempre necesita unos lentes para entrar a la cuestión inmersiva. ¿Por qué? Porque la 3D es una ilusión. Es una ilusión formada por 2 pares de colores. Hasta donde yo he entendido, esos 2 pares de colores van desde la gama del infrarrojo al ultravioleta, pero hay 2 colores esenciales que se manejan en las gafas para 3D más antiguas, una azul y una roja, una en cada ojo, que permite que usted que está viendo una película, la película usted la va a ver fuera de registro. ¿Qué quiere decir fuera de registro? La va a ver como sobreimpuesta, como con 3 o 4 capas de color. Si usted se quita los lentes y ve la imagen, usted la va a ver deforme. La va a ver como que hay una capa abajo, luego una sobrecapa ahí, pero que no están unidas, están desalineadas. Es como que si yo tuviera mi mano así y digamos que mi mano para poderla ver bien en 3D, la imagen tendría que separarse un poco, tendría que hacer como que si usted ve 1, 2, 3 o 4 manos, ¿verdad? Para poderla ver así, ¿verdad? Totalmente aquí porque yo estoy poniendo mi mano. Pues a esto se le llama fuera de registro, cuando se desalinea el color. Y una manera de corregirlo es desde unos lentes que tienen el rojo y el verde. Y la vista integra la imagen y ya da la impresión de que usted la está viendo en 3D. La 3D se conoce desde hace años, casi desde el surgimiento de la televisión se conocieron estos trucos, que en realidad son truquitos, en realidad son trucos, ¿verdad? Que engañan a la vista, engañan a la visión y que permite de que uno pueda estar viendo una imagen y creyendo de que usted está sumergido dentro de esa realidad. Las gafas de realidad virtual que son en 3D tienen otro sistema. Si ustedes se fijan, los lentes que si usted llega a comprarse un plasma en 3D, pues los lentes son que tienen un solo color, pero tienen diferente graduación. Por eso se pide que las personas que usamos lentes nos pongamos las gafas de 3D encima de los lentes, porque si no, no va a lograrse el efecto.
O sea, entran numerosos temas ahí a considerar, lo cual hace difícil que nosotros en un futuro encendamos una tele y veamos la imagen directamente en 3D. Pero como la tecnología avanza, es posible pues que esto se pueda lograr más pronto que tarde. Pero como se buscan siempre que todos los inventos tengan una utilidad económica, y es donde está a veces la dificultad. Bien, el primer sistema de televisión en color que respetaba la doble compatibilidad con la televisión monocroma, después color, un solo color y sus paletas de colores, ¿verdad? En blanco y negro. Fue desarrollado en 1951 por la empresa estadounidense Heseltine Corporation, bajo la supervisión de Arthur Lofgren, presidente de la empresa, y Charles Hirsch, ingeniero jefe de la división de investigación. Este sistema fue adoptado en 1953 por la Federal Communications Commission, o FCC, ¿verdad? Y se conoció como NTSC 23. El sistema tuvo éxito y se extendió a buena parte de los países americanos y algunos países asiáticos como Japón. Las señales básicas del sistema NTSC son la luminancia Y, que corresponde al yellow o al amarillo, y los componentes de diferencia de color red, yellow and black. Solo le ponen las iniciales por sus nombres en inglés, R, Y, B o B, Y. Es decir, el rojo menos la luminancia y el azul menos la luminancia. Este par de componentes permite dar un tratamiento diferenciado al color y al brillo. El ojo humano es mucho más sensible a las variaciones y definición de brillo que a las de color, y esto hace que los anchos de banda de ambas señales sean diferentes, lo cual facilita su transmisión, ya que ambas señales se complementan para implementar en la misma banda cuyo ancho es ajustable, ¿verdad? Lo que quiere decir que la definición técnica se ha ido explorando, no ha sido fácil recurrir a estos elementos, ¿verdad? No ha sido sencillo, y el recurrir de este modo a estos elementos es el que ha hecho que la televisión pues tenga su progreso, ¿verdad? Este progreso de la televisión ha permitido pasar del sistema de tubos, unos tubos catódicos que emiten electrones que sensibilizan la pantalla, a el sistema de plasma digital, donde la pantalla no es más que una serie de micropíxeles que permiten hacer crecer la imagen con la intensidad y el brillo para hacer que la imagen sea grande, ¿verdad? Y que los colores se vean más intensos. Esto no es fácil lograrlo, no es fácil lograrlo, tiene muchos inconvenientes que terminan por a veces complicar el tema desde el punto de vista. Bien, yo quiero mostrarles ahorita, mis estimados, cómo eran los antiguos aparatos de televisión a través de este contenido. Pueden ver aquí unas fotografías como eran unas cajas de madera donde se colocaba estos elementos de vidrio, y uno tenía que verla a estas distancias. Hoy pues, considerando el uso de los celulares y todo esto, pues no deja de ser chistoso ver que todas estas plataformas que ahora se hacen a través del streaming, o sea, de la transmisión directa de estas plataformas interactivas, esto pues pueda hacerse, ¿verdad?
pueda hacerse vía, vía internet, vía cable, vía fibra óptica, y todo eso pues permite que la televisión tenga ese, esa intensidad que hoy tiene, porque no es una señal analógica. ¿Cuál es la diferencia entre una señal analógica con la de una señal digital? La señal digitalizada es una señal que se transforma a una señal en códigos informáticos que forman los códigos binarios el 1 y el 0. Entonces se crean pequeños paquetes o bits de información que llenan de color los espacios de píxeles de las pantallas. Si ustedes tuviesen ahí una forma de acercarse a revisar la pantalla de su computadora, ustedes podrían ver los píxeles, podrían darse cuenta, pero esto en la televisión antigua no, sino que era una proyección de rayos catódicos. Aquí tenemos algunos televisores un poco más recientes que este, obviamente, esto fue de la década de los años 30. Y estos grandotes, este grandote, por ejemplo, es propio de los años 60. En los años 60 también los empezaron a reducir de tamaño para hacerlo más práctico. Estos televisores son más propios de los años 70, y lo digo por el diseño, que es cuando se empieza a integrar la madera, el plástico, para no solamente tener el aparato, ¿verdad? En 1945, dice, ¿verdad? Se empieza a regular la explotación y exploración de la señal de TV por medio de las normas televisivas. Los países más desarrollados empezaron a regular sus sistemas para lograr concentrarlos en dos únicos sistemas. Por un lado estaban los Estados Unidos, que adoptó un sistema de ancho de banda de 512 líneas, y por otro lado Europa adoptó un sistema de 625 líneas. Esto permitió que a mediados del siglo XX la televisión se convierta en la bandera tecnológica de los países. Es así como en 1953 Eurovisión empezó a transmitir a varios países de Europa por medio de sus enlaces de microondas, y en 1960 Mundovisión empieza a transmitir a países de todo el mundo. Posteriormente, en el año de 1950, se logra transmitir la televisión a color en Europa, dejando atrás todos los programas de televisión en blanco y negro y dando inicio a una nueva era más tecnológica. Con el paso del tiempo, todos los países empezaron a adoptar esta nueva tecnología hasta dejar por completo la transmisión en blanco y negro. Unos años más tarde, en la década de 1980, empezó el proceso de digitalización de la televisión, lo cual influyó tanto en la producción de programas como en la transmisión, hasta evolucionar a lo que hoy conocemos como la producción televisiva digital y transmisión de canales de televisión con programación propia. Todos estos elementos que nosotros vemos en la televisión nos han ayudado a comprender la evolución de la imagen. Fíjense que más que la evolución de la imagen, la televisión lo que nos da a nosotros es el poder de la producción de contenidos y de influencia directa de una influencia cultural, una un esfuerzo porque rápidamente la utilidad de la televisión la vieron los grandes potentados, ¿verdad? En términos publicitarios, en términos ideológicos y políticos. Bien, estimados, vamos a dejarlo aquí y vamos a continuar el día viernes
Agradezco la atención prestada. Mis disculpas nuevamente porque no puedo estar presente en la clase sincrónica, pero pues sí, aquí tenemos estas alternativas. Bendiciones a todos y siempre nos veremos el viernes a la hora señalada de siempre, ¿verdad? 8, 10 de la noche. Bendiciones a todos.